Bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática. Es un privilegio estudiar con ustedes la lección número 4, que tiene como título Testigos de Cristo como Mesías. Hoy tenemos una invitada especial, es la hermana Sandra Vera. La hermana Sandra es una persona que colabora aquí en las oficinas de nuestra iglesia en la Asociación Sur Colombiana. Hermana Sandra, gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros. Muchas gracias, Pastor Jesús. Yo me siento realmente privilegiada con esta invitación que me han otorgado y es un placer poder compartir ese maravilloso mensaje que nos ha entregado esta lección. Hermana Sandra, tiene la bondad y hora para dar inicio Claro al que sí, repaso de la Pastor, lección. con mucho gusto. Inclinemos el rostro. Padre amado, gracias te damos, oh Dios, por la oportunidad que nos regalas de poder reunirnos en este instante con el propósito de poder estudiar ese repaso que tú nos has entregado en el transcurso de la semana. Gracias, oh Dios, porque podemos ver cómo tú utilizas los diferentes mensajes a través de tu Biblia, especialmente a través del libro de Juan, para poder inspirarnos, para poder motivarnos y para poder caminar contigo. Te invitamos, oh Dios, para que el Espíritu Santo pueda estar aquí en medio de nosotros y podamos ser sensibles a escuchar tu voz. En Jesús, amén. Muchas gracias, hermana Sandra. Queridos, vamos a estudiar juntos la lección número 4, que tiene como título Testigos de Cristo como Mesías. Así es, pastor. Me encanta el versículo de memoria que nos trae la lección de esta semana porque nos habla acerca de un encuentro personal que tuvo Jesús con Nicodemo y lo encontramos en San Juan, el capítulo 3, versículo 3, y nos menciona, dijo Jesús, te aseguro que os es necesario nacer de nuevo para que podáis entrar al reino de Dios. Realmente la lección está muy bonita, nos habla acerca de un testigo. Y yo creo que tal vez nos hemos preguntado, ¿qué es un testigo? Precisamente un testigo es una persona que da testimonio de algo que ha presenciado o de un acontecimiento que ha visto. La lección de esta semana nos trae precisamente un estudio de diferentes testimonios de esos encuentros personales que se toma Juan el tiempo para compartir y poder darnos cuenta de que hay unas personas muy especiales que vamos a estudiar. Tenemos a Juan el Bautista, tendremos a Andrés y Juan, tenemos a Felipe y Natanael y también Nicodemo. Qué bonito poder estudiar de sus vidas. Interesante, hermana Sandra, porque la lección de esta semana está centrada en demostrar que Jesús es el verdadero Mesías. Así es, pastor. Me parece importante ver cómo Juan el Bautista realmente su misión fue testificar acerca de Jesús. Y podemos darnos cuenta en la lección de esta semana que Juan precisamente es quien señala a Jesús como el Cordero de Dios. Muy interesante. Mira que el hecho de que Juan haga énfasis en Jesús como el verdadero Cordero es porque antecede a un evento. Hay un grupo de personas que están muy interesadas en conocer quién es Jesús. Ellos son exactamente los judíos, particularmente los levitas y sacerdotes. Ellos están muy preocupados si Juan el Bautista es el verdadero Mesías. Así es, pastor. Y me parece importante poder ver en San Juan capítulo 1, el versículo 19 y 20, en donde podemos ver ese afán, ese deseo que tenían ellos por saber quién era Juan el Bautista. Y aquí dice que este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. Menciona que Juan el Bautista no se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza, yo no soy el Cristo. Pero lo que más me llama la atención, Pastor Jesús, es saber que los sacerdotes y los levitas estaban muy interesados en saber quién era Juan el Bautista. ¿Por qué? Bueno, se creía que iban a venir dos Mesías. La gente creía que el Mesías que venía de la realeza, posiblemente iba a ser un rey que los iba a libertar del yugo de los romanos. Pero también se creía que venía un Mesías de la línea sacerdotal. Así que cuando ellos ven a Juan que está predicando y que anuncia el Evangelio y que la gente lo sigue, ellos dicen, ¿y no será que este es el Mesías? La razón por la cual ellos llegan a creer eso es porque Juan es hijo de un sacerdote y la mamá de Juan es hija de un sacerdote, es decir, que Juan viene por una línea sacerdotal. Juan podría haberse autoproclamado sacerdote porque él era miembro
de la línea sacerdotal. No obstante, no lo hizo. Pero ellos dicen, este puede ser el Mesías. Por eso envían a un grupo de personas para preguntar si él es el verdadero Mesías. Están tan interesados que no les importó 40 kilómetros que hay desde Jerusalén hasta el río Jordán, donde Juan está predicando. Envían una comitiva de personas para solo con el interés de preguntar, oye, ¿será este el verdadero Mesías? Definitivamente estaban muy interesados porque qué caminata tan larga y sobre todo que sabemos pues que en el desierto por el clima, por todo, pues era difícil caminar tantas horas, pero podemos ver allí, pastor, de que definitivamente en ese momento el pueblo esperaba un Mesías. Sin embargo, Jesús no cumplía como esas expectativas que tenían en ese momento. Sin embargo, Juan el Bautista señala allí a Jesús como el Cordero de Dios. Y lo señala como Cordero de Dios porque tiene unas características muy especiales. Me gustaría que nos la compartiera, Pastor Jesús. Es interesante lo que acabas de decir, Sandrita, porque Jesús realmente no tiene una identidad como sacerdote. Jesús no viene, sus padres no son sacerdotes. José es un simple carpintero. María es una mujer muy sencilla, así que no viene por aparentemente una línea sacerdotal. Jesús viene por una línea sacerdotal, pero no es sus familiares, sus antepasados no son sacerdotes. Jesús tampoco viene de la realeza, que no se considera la posibilidad de que Jesús sea el Mesías. Por eso, cuando Juan dice que Jesús es el Cordero de Dios, para los oyentes disuena porque ellos creen que quien tiene la perspectiva de ser el verdadero Mesías es Juan, porque Juan sí viene con las características de un Mesías. Pero él dice, no, yo no soy. Pero al identificar Juan a Jesús como el Cordero de Dios, lo hace por una razón. Sandrita, tú recuerdas que en el Antiguo Testamento las ceremonias que se hacían de los corderos tenían como propósito apuntar al verdadero Cordero, que es Cristo Jesús. Qué bonito, ¿no? Que nos recuerda que nada de las cosas que suceden en la palabra de Dios sean porque así, sino que realmente siempre venía que un propósito desde el inicio. Me parece importante, pastor, también anotar de que Juan el Bautista proclama a Jesús como Cordero de Dios, pero luego vemos otros personajes que llegan ahí también como testigos de esa misión con la que había venido Jesús, y allí encontramos también a Andrés y Juan. Cuéntenos, pastor, acerca de ese encuentro. Juan hace dos proclamaciones de Jesús como el Cordero. La primera la hace el siguiente día después de que los enviados habían venido para preguntarle a Juan si era el Mesías. Y la segunda proclamación la hace al día siguiente. Cuando Juan hace énfasis en Jesús como el Cordero de Dios, lo hace por tres razones. Una, el Cordero representa inocencia, es decir, Jesús es inocente. Segundo, el Cordero representa perfección, porque el sacerdote solo podía dar muerte a corderos que estuvieran perfectamente sanos. Y tercero, la naturaleza vicaria del Cordero, el Cordero necesariamente iba a morir, representaba a Jesús como el verdadero Cordero que moriría por nosotros. No obstante, Jesús representaba la liberación, así como el Cordero de la Pascua en el Antiguo Testamento para los israelitas. El Cordero de la Pascua representaba la liberación. La noche cuando fueron liberados de Egipto, de sus 400 años de esclavitud, ahora Jesús representa liberación del pecado para la raza humana. Pero hay una palabra que me llama la atención, es que Juan haga énfasis. He aquí el Cordero de Dios que quita. La palabra quitar es la palabra de eliminar, abolir, y solo quitar, pero aquí lo interesante de la palabra es porque Juan dice, quita el pecado del mundo. Para poder quitar el pecado del mundo no puede hacerlo cualquier otra persona. Primera de Juan 3:5, si ustedes pueden leerlo allí en sus Biblias. Primera de Juan 3:5, el autor de este libro, que es el mismo autor de San Juan, hace énfasis en el concepto de quitar el pecado. Aquí dice Primera de Juan 3:5.
Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Interesante. Ujú. O sea, quitar aquí solo es una acción directa de Dios. Nadie más, ningún ser humano podría identificarlo como el que podía quitar los pecados. Por eso Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso hizo que los discípulos de Juan abrieran los ojos. Dicen, wow, este no es cualquiera. Ajá. Y deciden entonces involucrarse en la misión de Jesús. ¿Recuerda qué discípulos de Jesús decidieron involucrarse en esa misión? Sí, la lección nos habla acerca de Andrés y Juan y me parece interesante porque suceden como varias cosas en ese encuentro y es que ellos deseaban seguir a Jesús. Estaban impactados con todo lo que estaban viendo, con todo lo que estaban escuchando, pero no se quedan solamente viendo, sino que dan un paso más y ellos responden a ese llamamiento a través del Espíritu Santo. Qué lindo ver de que ellos contemplaron a Jesús. Qué hermoso saber de que nosotros debemos testificar de Jesús, pero para testificar de Jesús debemos pasar tiempo con Él y ese tiempo es contemplándolo y efectivamente es el tiempo que necesitamos priorizar en nuestra vida para poder orar, para poder hablar con Él, para poder escuchar su voz a través de su palabra, para poder estudiar la lección, porque la lección nos acerca a un conocimiento mayor y nos damos cuenta que solo ese poder del Espíritu Santo es el que logra impactar la vida de ellos para tomar la decisión de unirse a Jesús y seguirlo. Me parece muy bonito ese mensaje. Muy interesante. Y sabes, Sandrita, que me llama la atención el hecho de que los discípulos de Juan, estos dos muchachos, bueno, la Biblia identifica a Andrés, ¿no? El autor del Evangelio dice Andrés. No identifica el segundo. No. El segundo, por las características que Juan da, es el mismo. Pero pues él prefiere no identificarse. Siempre usó ese perfil así bajo y no quiso decir, pues él quería más exaltar a Jesús. Y el que está allí ahora haciendo este papel de discípulo de Juan, le pregunta a Jesús, oye Jesús, ¿de dónde vives? ¿Dónde es tu casa? Nosotros queremos, o sea, queremos charlar un rato, pero hagámoslo chévere, cómodos. Es el deseo de estar con Jesús, o sea, es el Estar con deseo Jesús. de escucharlo, de permanecer con Él. Me gusta mucho de que ellos reconocieron la voz del Maestro y las palabras de Jesús estaban tan llenas de amor, eran ese refrigerio que ellos necesitaban. Ellos dijeron, yo me quedo con esto, o sea, definitivamente yo quiero estar aquí con Jesús. Qué lindo que nosotros, el Espíritu Santo, pueda colocar ese deseo de estar con Jesús, de permanecer con Jesús, de estar las 24 horas del día conectadas con Él. Yo pienso que ese finalmente es la misión a la que el Señor nos ha llamado, a estar conectados con Él para poder compartir con otros, porque Andrés y Juan no se quedaron solos ellos con ese mensaje. ¿Qué hicieron? Compartirlo. Ahí comenzó su misión, compartir con otros de eso que ellos estaban experimentando. Mi pregunta es, ¿qué estás experimentando tú? ¿Qué deseas compartir con otros? Amén. Qué bonito, Sandra, me gusta eso. Pero mira que hay un detalle de lo que tú acabaste de decir. El hecho de que ellos estaban tan emocionados. Este es el verdadero Mesías, el cumplimiento de la profecía. ¡Wow! Se fueron a la casa de Jesús, ya eran las 4 de la tarde. Entonces dijeron, maestro, ¿y no podemos quedarnos aquí contigo el resto de la noche? Sí. Interesante. Se quedaron, amanecieron, solo volvieron a casa al día siguiente. Estaban muy interesados. Muy impactados. Impactados. Ese es el gran énfasis del Evangelio de Juan, precisamente mostrar esos encuentros que tuvieron estos personajes. Y vemos que a diferencia de los otros evangelios, él se toma el tiempo para escribir acerca de esos encuentros. Así que siguió otro encuentro, que es el de Felipe. El día siguiente. Exacto, y Natanael. Cuéntenos, Pastor Jesús, acerca de ese encuentro. Mira que aquí hay dos cosas bonitas. Una es Felipe. Felipe, me llama la atención la palabra, el nombre de Felipe quiere decir aficionado por los caballos. Muy interesante. Sí. Pero Felipe es el primero que recibe las palabras de Jesús, sígueme. A nadie Jesús le había dicho antes, sígueme. Le dice a Felipe. Pero Felipe es un incrédulo.
aunque él decide seguir a Jesús, tiempo después está diciendo, Señor, muéstranos el Padre. Sí. No conocemos el Padre, muéstranos el Padre. Felipe no había reconocido totalmente a Jesús. Pero hay algo que hace Felipe. Felipe va y busca a un muchacho llamado Natanael. Natanael viene corriendo ante Jesús, claro, cuestionándose también si de Nazaret podía salir algo bueno. Sí, pues a mí me gustaría, Pastor Jesús, mirar en nuestras Biblias, en el libro de Juan, el capítulo 1, el versículo 49. Dice, aquí Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Perdón, va a devolverme al capítulo 1, pero vamos a ir al versículo 46, que dice, de Nazaret replicó Natanael, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Y me encanta la respuesta de Felipe, porque podría haberle dicho, pues no sé, comenzar a decir por qué, tal vez comenzar a explicarle por qué él consideraba, pero la respuesta que le da Felipe a Natanael es, ven a ver, es decir, date cuenta por ti mismo a ver si es o no. Y efectivamente nos damos cuenta de que Natanael sentía un deseo muy especial por conocer acerca de Jesús. Él quería conocer ese Salvador personal. Él venía estudiando las Escrituras porque él ya, como se lo menciona, ya Felipe le había dicho, había escuchado de Juan el Bautista que había hablado acerca de este Cordero de Dios, pero es muy bonito ver cómo él siente ese deseo de poder buscarlo. Y puede ser que a veces nosotros tenemos como ciertos preconceptos frente al mensaje de Dios, pero el Señor nos llama de maneras tan distintas y el Señor sabe qué hay en nuestro corazón. Natanael veía a Jesús de una manera, pero Jesús veía a Natanael de una manera muy Qué especial. bonito es. Recuérdenos, pastor, Sí, cómo veía Jesús a qué lindo, Natanael. ¿no? Pues a tal punto que Natanael cuando se acercó a Jesús, Jesús le dijo, Natanael, eh, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael se impresionó a tal punto que preguntó, ¿y de dónde me conoces? Y Jesús respondió, te vi antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. Y entonces Natanael quedó así, impresionado, Asombrado. asombrado. ¿Cómo es que, o sea, que este me vio, pero cómo me va a ver? No, este es Dios. No hay otra función de poder identificar. A tal punto que él lo declara. La primera declaración que aparece en la Biblia de los labios de un hombre para identificar a Jesús como el verdadero Dios está en el versículo número 49. Natanael dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios y tú eres el Rey de Israel. Amén. Qué bonita afirmación en la que podemos ver lo que hace un corazón transformado por Dios. Solamente puede dar una respuesta de esa manera. Solamente cuando podemos pasar tiempo con Jesús, ¿no? Puede hacer esa obra transformadora en nosotros. Por eso se convirtieron en testigos, porque tenían ese testimonio ahí ocular, lo estaban viviendo, lo estaban pasando y podían darse cuenta de viva voz y así directamente habían podido tener la oportunidad de ese encuentro con Dios. Sandrita, lo que tú estás diciendo es valiosísimo, porque es lo que dice Natanael. Si ustedes observan, queridos oyentes, aquí hay algo interesante. Natanael dice, Rabí, que quiere decir maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael está haciendo la declaración de que Jesús es el Mesías de la línea sacerdotal, es el Hijo de Dios, pero también es el Mesías de la línea de la realeza. Él está diciendo, este es, no solamente es el Hijo de Dios, también es el Rey de Israel. Es decir, que los dos conceptos que la gente esperaba ver cumplidos en el Mesías, Natanael los estaba declarando ahora. Sí, y vemos, Pastor Jesús, de que la lección pues nos habla de otro encuentro, de otro testigo de Jesús como Mesías, y es Nicodemo.
Y cuando hablamos de Nicodemo nos remitimos nuevamente al versículo de memoria, en donde pues tienen una conversación muy interesante con Jesús y donde podemos darnos cuenta que Nicodemo era un hombre muy educado, era fariseo, tenía un cargo pues especial, era un hombre también que poseía muchas riquezas y podemos al igual darnos cuenta de que quería buscar ese espacio especial para compartir con Jesús y por eso elige como la noche para tener así como un poco más de tranquilidad, no sentirse como tan observado para hablar con él. Y bueno, tienen una conversación que es muy importante y me gustaría también que nos la pudiera compartir. Sandrita, me llama la atención de Nicodemo dos cosas. Una, la forma como aborda a Jesús, ¿no? Mm. Ya tú lo mencionaste, lo hace de noche para que nadie lo identifique. Qué pena, qué oso que un líder religioso esté acercándose A a un Jesús. maestro cuestionado como Ujú. Jesús. Es más, él se acerca a Jesús con una doble apariencia. Él en su corazón entiende que Jesús es más que un maestro, pero su dignidad, su posición religiosa no le da para aceptar a Jesús con sus labios, que es el verdadero Mesías. A tal punto que él no utiliza la palabra eh, que pudiera haber usado para identificar a Jesús como el Mesías. Ujú. Él lo llama rabí. Rabí significa maestro o enviado. Rabí, eh, sabemos que has venido de Dios, es la expresión que utiliza en este caso Nicodemo. Sin embargo, Jesús conoce y lee el corazón de Ujú. Nicodemo, a tal punto que después de todo el repertorio de Nicodemo, Señor, ha nacido de Dios, que ha venido, nadie puede hacer las cosas que tú haces. Jesús se queda viendo y dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Es decir, tú estás manejando un segundo perfil y lo estás haciendo así como por debajo para evitar que la gente lo juzgue, pero si naces de nuevo, tu vida va a tener una experiencia significativa. Y Sandra, interesante, ese encuentro de Jesús con Nicodemo llevó a que Nicodemo pudiera entender que el verdadero Mesías era Jesús, a tal punto que esa reunión en privado lo llevó a que él pudiera ser un defensor en el Sanedrín. Muchas veces cuando Jesús lo iban a capturar para matarlo, Nicodemo se oponía. Ujú. A tal punto que en el juicio que hicieron de Jesús ese día, viernes, a Nicodemo no lo llamaron, porque decían, este bendito Va a nos incomoda defenderlo. el momento. Pastor, me parece tan bonito y también para cada uno de ustedes que nos están ahorita observando, es de que el Señor no hace acepción de personas, de que el Señor conocía a Nicodemo, pero no importaba. Tal vez que estaba en su corazón en ese momento, tal vez si era importante, si no era importante, si era educado o no educado. No, el Señor mira siempre nuestro corazón, nos mira no como somos, sino como podemos llegar a ser. Amén, Y eso amén. es una promesa que nos debe motivar a cada uno de nosotros a poder abrir nuestros ojos a todas esas promesas maravillosas que Dios ha dejado en su palabra, en donde Él dice que Él nos va a transformar, de que realmente nuestro vivir no significa hacer modificaciones a nuestra vida, sino realmente poder hacer una transformación, porque nos dice es necesario nacer de nuevo. Pero ¿cómo nacer de nuevo? Solamente cuando el Espíritu Santo pueda hacer esa obra directa en nuestro corazón, en nuestra mente, y poder así cambiar todo lo que son nuestros deseos del corazón y permitir de esa manera que podamos hacer la voluntad de Dios con agrado y de manera natural. Juay declara de Nicodemo, mira, interesante como tú lo estás mencionando, Sandrita. La señora White dice, Nicodemo escudriñó las escrituras de manera nueva, no para discutir la teoría, Mm. sino para recibir vida para el alma. Y empezó a ver el reino de Dios cuando se sometió a la dirección del Espíritu Santo. Cuando nosotros hacemos eso, Sandrita, Dios hace su parte. Si nos sometemos a la dirección del Espíritu Santo, Dios se encargará de hacer lo demás. Qué bonito Amén. eso. Sí, y bueno, pastor, ya pasando por todos estos personajes que hemos visto en la lección y que han sido grandes inspiraciones y motivaciones para nosotros, eh, cuéntenos cómo termina ya la lección de esta semana. Sandra, podríamos concluir diciendo que el Dios que tenemos es un Dios que hace llamados Amén. significativos a la vida de las personas,
pero cuando Dios llama a alguien, lo llama para que la persona, si tiene cuestionamientos, pueda encontrarse con el verdadero Mesías que es Jesús y pueda convertirse a tal punto que el proceso de conversión en la vida de todos los testigos, hasta hoy todavía, se proclama el nombre de Jesús a través de ellos. Qué maravilloso mensaje. Realmente la lección nos está mostrando unos personajes que eran como nosotros. Juan el Bautista, Andrés y Juan, Felipe y Natanael, Nicodemo, eran personas que tenían desafíos, que tenían problemas, que tenían dificultades, tenían defectos de carácter, pero también nos muestra después de ese encuentro cómo sus vidas fueron transformadas. Fue un punto y aparte lo que pasó en cada una de sus vidas. Y yo creo que eso es lo que el Señor desea en cada uno de nosotros, que cuando tenemos la oportunidad de conocerle, de poder contemplarlo, de pasar tiempo con Él, de poder amarle, nuestras vidas puedan ser totalmente transformadas. Porque sabemos que nosotros no pertenecemos a este mundo, nuestra ciudadanía no pertenece a este mundo, sino que nuestra ciudadanía pertenece al reino de los cielos, y es con lo que comenzamos en el versículo de memoria. Amén. Sandrita, gracias. Gracias a ustedes por escucharnos y gracias, pastor, por la invitación. Muchas gracias a ustedes por participar. Vamos a invitar a ese Mesías que ya nació en Belén, ahora que nazca en nuestros corazones. Vamos a orar juntos. Querido Señor, gracias por la oportunidad de estudiar al verdadero Dios hecho carne que vino para habitar en medio de la humanidad solo con el fin de alcanzarnos. Gracias por el testimonio de otras personas que pudieron certificar que Jesús era el verdadero Dios. Ahora a nosotros nos queda aceptarte como nuestro Salvador personal, seguirte como lo hizo Andrés y Juan, decidir ser testigos tuyos como lo fue Natanael, como lo fue Nicodemo, y decidir por tu gracia divina, como Juan el Bautista, preparar el camino del Señor. Amén. Ven pronto, porque pronto podríamos ver al verdadero Mesías viniendo por segunda vez a esta tierra. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén.